Bienvenidos a otro episodio del podcast de V Sounds. Hoy día me encuentro con Moncho Villacreces. ¿Qué más, loco? ¿Cómo vas? Todo bien, Alex. Gracias por la invitación. El primer episodio ponquero, pues. ¡Esa! Oficial. La verdad es que, bueno, para mí es muy emocionante entrevistarte porque después de todo, mis primeros acercamientos con la música local fueron de la escena La Unión Punk. Fueron la primera vez que yo vi así que habían músicos acá y que pude de alguna manera comprender que tú podías hacerlo. Fue porque los vi a ustedes tocar. Si no me acuerdo, la primera vez que los vi fue en la Kermés del Javier. Y eso que yo llegué un poco tarde, no era 2001. Sí. El Javier es como un lugar así como que también que nos conecta, creo, ¿no? Claro, sí, seguramente. No sé si nos conocimos por esa época, pero... No, yo te conocí mucho después. O sea, ya era ustedes, viejito ya. Es que ustedes siempre fueron mayores. Claro. Número uno, en el Javier, o sea, como que no te metes mucho con los manes mayores, pues puedes salir mal parqueado. Claro. Entonces yo era como que un poco los veía de lejos y los admiraba full, pero yo decía, algún día de ley que me puedo hacer pana. Pero muchos años después nos hicimos panas, de hecho. Claro, Como que, sí. O sea, y es más, nos hicimos panas por Mofle, creo. Porque yo después, Claro, primero claro, me hice marido de Mofle. Claro, haciéndola donde Soto. Ajá, o sea, sí, ahí ya nos hicimos brothers. Ahí ya hicimos... nos instalamos en el cuarto del tiempo. Así que tenemos bastantes cosas que contar y full historias. Claro. Entonces, bueno, la primera pregunta siempre, ¿qué año naciste tú, loco? Yo nací el 27 de noviembre de 1980. En Guayaquil. En Guayaquil, sí. ¿Qué clínica? A ver, ¿te acuerdas o no? No, Esa es una primera pregunta que hago, sí. Pero no, me gusta preguntar eso para también un poco que la gente se imagine, ¿no? Un poco cómo era ese Guayaquil en el que creciste tú. Claro. ¿Qué recuerdas un poco de tu infancia? Tal vez de tu familia, tus actividades. Sí, a mí siempre me acuerdo, o sea, de la niñez, porque yo crecí en el sur y realmente era bien bacán. Era otra época, o sea, tú podías recorrer ahí y a pesar de que siempre ha sido como esta idea de que el sur es más peligroso que ciertos otros Para el man que no vive en el sur es peligroso. No era tan así, ¿no? Era el sur en el que yo crecí todavía, digamos, era un lugar que tú podías desde peladito. O sea, yo, donde vivía, en la ciudad en la que vivía, podía, o sea, que eran los esteros, yo podía irme a pata toda la ciudadela hasta salir a la avenida Quito. Y sí, o sea, te decían, ten cuidado, hay choros, hay pandilleros. Eso era, o hay gogoteros. Esos gogoteros no es lo mismo gogotero que pandillero. Claro. O sea, ya pandillero era pandillero vendría a ser un gogotero maloso. Claro. ¿no? Entonces, ponte pilas. Y me acuerdo, máximo tú veías en las paredes los grafitis, decía los contras. Los pitufos. Esos eran las nombres, pandillas. Así, claro. ¿no? Eran Entonces, por lo menos nombres más amigables, un poco más creativos. Los contras. Y tú eras peladito y jugabas contra en Nintendo. Sí. Y los contras. Es una cosa media rara. Pero podías hacerlo hasta ciertas horas. Después se puso un poco más denso porque ya hubo invasiones. ¿no? Entonces, ya ahí como que se complicó la cosa. Pero, o sea, me acordaba de las invasiones también. O sea, hubo una época que los veteranos del barrio, o sea, los papás, no eran veteranos, eran mi edad probablemente, 40, 35, yo qué sé. No, que ya las invasiones, no, y tú los veías los manes con escopetas que si vienen a invadir aquí están, aquí se puede putear, creo. Sí, se puede putear. Aquí estamos armados. La gente se preparaba. Entonces era que sí, las invasiones. ¿no? Yo creo que también porque nacemos en Guayaquil, de alguna manera, nuestro ambiente nos hace medio a estar listos a como que cuádrate, ponte 11, así de una. Pero lo más bonito que yo recuerdo de la zona en que yo vivía es que yo vivía en una de las últimas manzanas de los esteros 1. ¿ya? Porque había esteros 2 que eran más atrás. Pero en los esteros 1, entonces había una cuadra más y de ahí ya no había nada. Entonces para mí, ya yo veía la caída del sol en el estero, loco. Chuta, claro. Esas son imágenes que yo tengo de peladito que ya hay cosas. A ver, Camilo, producción, un saludo para Camilo. Me encanta cuando Camilo aparece en cámara. Dejen sus comentarios, por favor, para Camilo. Cualquier piropo que le quieran lanzar, este es su momento. Les voy a poner el stamp donde aparece Camilo. Entonces, claro, tú veías esa vista desde ahí. Claro. Eso como que es un cuadro guayaquileño. Esa claro, vaina, sí, no había nada. Después empezó como que las invasiones y se veían las invasiones. ¿no? Pero sí, se veía así el estero. A veces se veía enorme, se veía el sol. Caer la tarde y veías la pelotota cayendo. Y tengo imágenes así acá porque, por ejemplo, por esta época, hasta agosto, como no había más casas, había un parque supuestamente, pero ese parque creo que tenía una resbaladera y no había nada. Entonces era un terreno con pampa, una resbaladera. Como se dice, pampa. Ya, entonces volábamos cometas, loco. Volábamos cometas, loco.
y los papás del barrio, porque era una vaina como la vecindad del Chavo. Ya, o sea, no era cerrado, pero había que un Kiko, había un Chavo, una Popis, así, Claro, habían un esos sentido de comunidad bacán, habían esos así. personajes súper caricaturescos en el barrio. Entonces, pero ponte, los papás hacían ellos mismos estas cometas así y se volaba y era bien Claro, bacán. clásico. Y era eso. Es impresionante igual también que menciones eso de las... ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo fue que dijiste? Las... no, inundaciones quiero decir, pero no es... Invasiones. Las invasiones, sí. Claro. O sea, es muy chistoso que igual que menciones eso de las invasiones, porque eso de alguna manera muestra también cómo Guayaquil ha ido creciendo. Claro. O sea, Guayaquil es una ciudad como que literal muy activa, de muchísimo choque de culturas, porque somos un puerto. Entonces nuestras infancias fueron muy interesantes porque son una mezcla de full de esta cultura que al mismo tiempo se va yendo, pero va llegando también una nueva, Sí. ¿no? Y eso que dices tú es importante porque esto habrá sido inicios de los 80 hasta inicios finales de los 80. Ponte del 83 hasta el 89, más o menos yo viví en Los Esteros. Y por esa época también se hizo la perimetral. Entonces era una cosa que a mí, yo a veces por eso me doy cuenta y digo, ¿por qué otra canción dice la perimetral? Pues uso mucho esa palabra porque de peladito, claro, yo del sur para ir al norte o ir a la escuela, al colegio, mi papá tenía que coger ese, Era novedad, pues era ese novedad. camino. Era novedad la perimetral. Mi papá se piteaba con los buceteros, los taxistas. Entonces, y la perimetral era rápida. Y Claro, era pues. tan loca era esa vía y no había tanto carro, pues, ¿no? Entonces podía correr. Tanto así que una vez mi viejo tenía un carro, un Chevrolet azul, un Malibu, que ya recién ya hubo casi que chatarrizarlo. Y el man se lo entregan del taller, loco. Y el man lo caso. Cuando íbamos ya, no sé, poco cerca por donde entras a Los Ceibos. ¿Qué? Humo, loco. Mentira. Lo fundió la máquina, recién salido. Chuta, Con qué la miedo viada, quedarse mira, botado iba ahí. tan rápido que con la viada el man llegó a Ceibos. Así. Y como por esa zona estaba el colegio. Ya fue bajando por el colegio, balandro, pues, Yo ya. me bajé el vuelo. Me bajé el vuelo, Javier, así. Oh, ya. Y mi viejo, bájate el vuelo, güey. Como ya tenía ya 12, 13. Bájate el Increíble. vuelo, abrió la puerta y yo... Porque si el man frenaba, ya se quedaba botar, el man habrá llegado al Bim Bam Boom, me imagino. Una vida guayaca, una infancia guayaca, Mi viejito, llena mi de viejito. peligro y de emoción. Y tus encuentros, o sea, tus primeros recuerdos con la música, tal vez en casa, Claro. ¿qué música te acuerdas que sonaba? Yo lo que sí, toda la vida he escuchado Sandro de América. Sandro. Sandro es así lo máximo porque mi viejo es fanático, o sea, yo te podría decirte, tiene todos los vinilos, o sea, pero no deben ser millones, no sé, Sí, eso es muchísimo, demasiado, ¿no? sí. Pero el man tiene una colección por lo menos así, pues, loco. Sí, yo tengo como 15 vinilos de Rafael, loco, o sea, imagínate, o sea, como que esos manes sacaban discos como locos. sí. Entonces, mi papá hasta ahora, el man coge karaoke y no lo afloja porque es Sandro, el man todo el tiempo. Y esa voz, ¿no? Y a Como veces que también hace algo- Leonardo Fabio. Claro. Eso es lo que sonaba, digamos, principalmente, pero de ahí radio. Yo, en los 80 para mí son la radio. Entonces, digamos, la influencia de mi viejo así, pero la radio comercial y los programas de que el show de Bernard, que Claro. ¿cómo se llamaba el otro? Había en Canal 10 otro que también estaban así como los Soul Train. Soul Train. Había Pala otro. siempre se acuerda. Pero bueno, antes de Iguana Legal había otro de TC, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Pero era full así. Entonces, si a mí, la primera influencia musical para mí es el pop. El pop ochentero es una cosa Claro, que... Michael Jackson ahí O sea, durísimo. sí, claro, y es chistoso porque yo estaba en el Jardín de Infantes, ya, y el Jardín de Infantes, en el sur, el Jardín de Infantes era en las Acacias, en cambio. Ahí mi abuelita era mi profesora. Mi abuelita fue mi primera profesora. Entonces era locazo. Entonces, en el Jardín de Infantes hacían unos concursos de el poema, ¿no? O sea, que sí, que el poema, declamabas el poema o tal canción, o el himno. Cultura lírica, full, Di tú la canción del 9 de octubre, cantabas, ¿no? Y ganó. Ganó el niño. ¿Y qué ganó? Michael Jackson Thriller. Pues, Qué ¿no? bacán. Y debe existir. Ese vinilo debe estar entre la colección de... Por ahí en la guardado. colección de Sandro, por Y ahí. es que ese disco es brutal, pues. Entonces, en esa nota de SLP, yo, a ver, en el jardín, que habrá sido pues 3 años o 2 años, probablemente me gané ese de Thriller, uno de la abeja maya y uno de Menudo. De menudo, Ya, claro. entonces, era como siempre fue así. Y ya en la escuela, así, ya enfermito, la primera banda que a mí me enfermó fue Hombre G. Hombre G, en español. Sí. Y era en español. Qué Y ahí bacán. sí, ahí, en el momento que me enfermé Hombre G, yo dije, yo quiero ser una banda.
o ser cantante. Esa fue como tal vez la primera banda que tú escogiste, como esto es Sí, lo nuevo. Y esto claro, es lo nuevo. el hit rebelde, que era Devuelve a mi chica. Claro, Sufre sí. mamón. Ajá. Entonces, Había como esos ideales medio punk ahí claro, también, entonces sí. como medio ska, ojo. Ajá, también, sí. Ajá. Entonces es medio un ska rock latino, ¿verdad? Pero incluso las presentaciones en la escuela, en la clase de teatro, eran playbacks Qué bacán de eso. ¿no? Y sí tenían teatro y todo. Eso Claro, yo era nunca bacán, llegué a sí. eso, por ejemplo. Yo nunca tuve. Había una clase así, porque eran pelados así bien. Qué bacán. Ahora deberían haber más programas así, porque esas cosas ahí se desarrolla full talento también. Y sí, eso sí. Y ya después, digamos, terminando la escuela, entrando al colegio, sí, ya rockerito total, ya Nevermind y ya. Pero por eso, rockero. El punk todavía nada, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo, digamos que la primera banda rock, o sea, la primera banda rock, así que hard rock, o sea, después de Hombre G, la banda que, o sea, con Hombre G solo escuchaba en la radio. Yo no tenía ni LP, ni nada, ni cassette. No, yo no tenía ni, digamos, aparte de esos LP que te dije que gané, nunca tuve como discos o míos. Ajá. Entonces, el primer cassette de rock que yo tuve fue el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Bien. Y ese fue mi primer disco rock, mi primer álbum rock, que ahí sí lo quito, pues, tarado. Claro, 90s. Sí. Y es también creo que, o sea, por más que también se diferencia un poco entre como el metal o el punk, o sea, la distorsión y esa como capacidad sonora de llevarlo hasta como más lejos, porque era más extremo. Claro, o sea, y este man, pues no, y aparte de la parte visual, lo tenías en toda la televisión, estaba Axl Rose corriendo y yo, hijo de puta, ponía al máximo volumen esa pobre caseterita ahí y mi abuelita estaba viva en esa época, Dios mío, el demonio, y la plena, porque yo, y me mandaba los, es que era otro tiro. ese gato muerto, loco, y corría así, hijo de puta, Guns N' Roses salvó de alguna forma porque, o sea, el hair metal el hair metal hoy en día, o sea, como que son Poison y todas estas bandas que eran mucho más melosas, más de baladas. que también le dice. Yo siento que igual, claro, o sea, Guns N' Roses era fuerte y tenía baladas, pero no eran tan como ñoños, o sea, era un poco más cool. Sí tenían sus canciones así más. Era más cool, o sea, más y ahí tú ya habías entrado a las Javier, pues obvio, o sea, ya estaba terminando la escuela y ya cuando entré al colegio, ya fui Nirvana. O sea, yo sí fui un pelado. De Guns N' Roses salté a Kurt Cobain. Y era pelado Kurko. Mejor. O sea, y era pelado Kurko, disfraz Kurko, yo quería ser Kurt Cobain. Y cuando se murió Kurt Cobain, murió el man. Claro, o sea, ¿tú te acuerdas? Murió un brother. Murió. Claro, loco. Yo me acuerdas? acuerdo haber pues, prendido la televisión y ahora estaba viendo en TV, noticias de última hora y, Qué loco. y casi me caigo para atrás, loco. Horrible. Claro, porque esa era la banda más grande, o sea. Era el ídolo del momento y mi ídolo del momento y fue como que un vacío lámpara. Y eso fue, claro, inicios del 94, abril del 94. Y Entonces, todavía ahí, o sea, es chévere igual porque, o sea, Nirvana para mí viene mucho de una escuela punk, o sea, viene full de todo eso, o sea, es de alguna forma una puerta de entrada a todo ese mundo underground, porque aparte de eso ahí Guns N' Roses representaba más como que a las bandas de rock corporativo, que eran estadios y todo, de cómo esta vida inalcanzable, a menos que tú seas millonario, cuando Nirvana, en cambio, era como que algo que era menos elitista, que venía de como estos ideales. Entonces, totalmente. Es súper chévere, totalmente, y fue así, fue como un minimalismo, porque claro, yo en ese transcurso quería aprender a tocar guitarra, y no lo lograba, o sea, había quizás... No recuerdo mucho si es que era mi viejo como que aquí hay una guitarra, aprende. Y yo, ¿cómo? O sea, no, yo quería ser cantante, pues loco, ¿cómo es eso de guitarra? Ya era una nota medio extraña. Pero entonces ya que hay un profesor, que el man es lagartero, hubo 2 lagarteros con los que quise aprender guitarra. Y claro, pues los lagarteros me enseñaban que el rey, que la ranchera, que el mi mayor, entonces ese proceso estuvo complicado, lo lograba, pero no. Pues. Pero era jodido, claro que tocaba guitarra. O sea, eran canciones que ni siquiera las conocía mucho, porque era peladito, 10 años, 9 años. Y ya un pana en el colegio, justamente esa época de Nirvana, el man me dice, mira, loco, yo sé que el puente es más difícil, si a duras penas puedes poner mi cojudo, así, sol. Solo pon 2 dedos, loco. 2 dedos, ya. Ahí descubriste ya, el power chord. O también aquí consiste scotch, te amarras y ni se como el dedo y ya es el puente. Ya, si no, los 2 dedos y mira, ve, aquí está. Voy a hacer la demostración. Pam. En Mel Teen Spirit. Eso es power chord. Déjame ver si lo pongo con el... No, aquí. Powerealo, claro. Son solo 2 cuerdas. Solo necesitas 2 cuerdas para tocar. No necesitas nada más en tu vida. Exactamente. No, y así fue, loco. Entonces, ahí ya empecé ya a sacar canciones ya. ¿Y en guitarra? En guitarra. Así aguanta. Ahorita voy a cambiar la guitarra con Monch.
Si lo logro. Ahorita ando medio ¿Qué te guitarrero. acuerdas? He Sí. grabado unas guitarritas por ahí. Ahí no, ahí no. Ok, o sea, igual ahorita tocaste más. O sea, yo pensé que ibas a tocar solo lo que, Nirvana. lo que tocabas cuando No, claro. aprendiste. o Yo sea. quería ser guitarrista. Entonces, después de ser, cuando ya, quería ser cantante, pero mi viejo me impulsó a que aprenda guitarra. Creo que fue así, o no recuerdo si fue yo, no, pero bueno, creo que fue mi papá que puso una guitarra. Y dije, bacán, quiero ser guitarrista. Y ya, pues no, yo quería ser guitarrista por Kurt Cobain, claro que estoy pendejo. Claro. Eso es. Ya Sandro, ya chao. Claro, ya. ya Sandro, no. Pero fue así, claro, ya mi viejo se había rendido. Ya este man no va a ser Leonardo Fabio. Este man va a ser rockero. Entonces, ahí, claro, cuando ya fui dándole, no me acuerdo cómo, pero descubrí las tablaturas, loco. No me acuerdo cómo, porque no creo que había internet en esa época. Puede ser que no, sí. Pero alguien o llevó un libro o algo, entonces alguien se fue a la Johnny y me trajo 2 libros de tablatura. El del Unplugged de Nirvana y el Unjustice for All de Metallica. Bien. Y bling, 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 algunas cosas ahí Salían, salían claro. y yo iba como por buen camino de la Claro, guitarra. de la guitarra. Yo quería ser guitarrista. Entonces, y ya estoy medio moviéndola. Nunca es tarde, loco. Pero dejé de la guitarra porque cuando mis panas empezaron a formar una banda, en el 96, mis panas que después fuimos Goe, no había bajista. Entonces, Es que esa es la clásica, eso loco. fue. Porque yo soy bajista por eso. El bajista nunca, o sea, por lo menos en muchas de las historias que yo he escuchado, el bajista nunca lo decide. El guitarrista que ya toca dice, bueno, que no queda otra, toca bajo. Y eso también le da como una personalidad interesante al instrumento, porque el man, usualmente, por lo menos entre mis amigos era así, le daban al bajo al que menos tocaba bien. Claro. Porque decían, no, eso ni se escucha, si eso es una cuerda. Este man toca más cuerdas, pues ese man toca una, entonces sabe escuchar menos. Claro. Así nosotros pensábamos cuando éramos pelados. O sea, pero es un instrumento que después de todo también, ya cuando ya empiezas a estudiarlo más, y estoy seguro que en algún momento vamos a llegar ya también a NoFX y a Rancid, pero Claro. donde el bajo es como que muy importante y le da como un estilo increíble a la música. Pero, ¿y esa primera banda que hiciste, cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Claro, No Talent. ¿Cómo no FX? No Talent. No Pero Talent, no talento. ahí ya conocían NoFX. Claro, es que eso fue ya el 97. A ver, pero cuéntame un poco cómo fue Claro. que saltas a esta escena Sí. under y descubres como todos estos grupos. Claro. Porque eso ya era algo, o sea, lo más nuevo para mí. Porque era Claro, en mi época eso era actual, claro. Esos discos con los que yo empecé a tocar punk, digamos, eran los discos que salían ese año, así. Y lo que te decía de Nirvana, ¿no? Entonces, se muere Kurt Cobain y yo me quedé como Claro, desamparado. Sí, pues con Porque ganas de más, pues. no había, más que eso, era como que yo soy un man muy lento para escuchar música, ¿ya? Otros brothers son... ahorita pueden estar escuchando 3 discografías y te van a decir, ya, yo me quedo en una discografía meses. Claro. En un álbum o Claro. una Te discografía. gustas, voy, lento. Entonces, de pelado era más lento probablemente, peor que tenías que conseguir los CDs. Claro. Entonces, Nirvana, yo estaba metidote y soltar Nirvana para meterme en una vaina nueva era... Lo bacán, creo yo, es que pocos géneros musicales los he dejado. O sea, como ya me hice gronchero y dejé el hard rock. No. Todo se mete a la carpeta. Claro, la carpeta, sí. Casi Así la es mayoría. como debería ser. La mayoría de géneros musicales o estilos que me gustan están desde peladito ahí acumulados. Sí, es que las primeras cosas son las que causan el impacto también. Y es lo primero que pusiste en el disco duro, pues, loco. Ahí está Claro. guardadito, pues. Entonces fue este vacío y justo revienta el Duki, loco. Ajá. Revienta el Duki, se muere Kurt Cobain, pasan unos pocos meses, el Duki ya había recién salido y revienta esto. Y mis panas del barrio, que éramos, o sea, el Indio, mi pana del colegio y del barrio al mismo tiempo, Juan Pablo de Agente 86, vecinos, así, bueno, no vivíamos pegados, pero cerca, 2 cuadras de distancia. Los manes escuchaban Green Day y yo, como pelado gronchero de luto de Kurt Cobain, no podía escuchar esa profanación porque me sonaba más pop. Claro. ¿Ya? Es que ese disco es el... Estos sí. están profanados. No podía hacer eso. Tú necesitabas que tenga como esa garra. Y o sea, cacha como que los manes eran tan fan y andaban cantando Duki de arriba abajo. No sé si Juan Pablo ya tocaba, no me acuerdo mucho, pero la cosa es que estos manes con carbón, loco, ponían en las veredas de ahí. Yo en esa época ya vivía en el barrio del Seguro, un poquito más al norte del sur. Y los manes pintaban las letras de Duki, loco. Y así, y la casa de mi abuelita, así, yo salía de Caleta y veía así que estos manes habían pintado las letras de Duki. O sea, era una vaina así. Claro, ya. es que, a ver, dicen, yo vi este documental súper chévere,
Se llama Punk el documental. Es súper jodido de encontrar, pero lo encontré. Sale Fat Mike al final, creo, en el cuarto episodio. Pero No, ese no lo vi. ellos hablan de que, claro, si Nirvana fue como que la creación de esta bomba nuclear, el Dookie fue cuando explotó Claro. al mainstream. O sea, como que... Y es interesante también que, o sea, tú dirías entonces que esa fue la primera vez que te enteraste de esto susodicho llamado punk. Pero era punk melódico igual. Digamos que ya conocía, porque como MTV llegó tanto, llegó, me acuerdo que daban los sábados Headbangers. Ajá, Y Headbanger ese Punk. programa Headbangers, así que metal, de repente salía Sex Pistols, Ah, sí salía, ponían entonces. salía Misfits. Ajá. ¿No? Entonces para mí punk era eso, no Green Day. Ujú, claro. O sea, ajá. yo Green Day Sí, no, sí, no sí. cachaba esto de pop punk, no cachaba. Ajá, Porque es yo que era, claro, ya era la evolución de la evolución de la evolución. yo era nirvanero. Entonces, hasta entender eso, había ese rechazo de mi parte. Y estos manes eran tan fan que fue como que, loco, escúchalo. Y me acuerdo, ya a veces ya me invento, loco, pero al menos lo recuerdo así, que Juan Pablo me había dicho algo así como, loco, solo escúchalo. No te cuesta nada, te lo estoy dando, es mi disco, loco. Tú estabas escúchalo". a la defensiva. Y yo, ya, porque mi brother dice, lo voy a oír. Claro. Loco, así. Boom, claro. De principio a fin. Y es el disco que más he escuchado en mi vida. O sea, es una estupidez de darle 5, 10 veces al día. Repito, Es que rueda, repito. ese disco rueda. Y se muy quedaba. bien. Entonces, eso fue brutal. Así, ahí ya quería ser, ya no quería ser Nirvana, ahora quería ser Green Day. Claro. Y así mismo fue en cambio Juan Pablo. El man tenía en un cassette NoFX. Y el man... Yo siempre he querido Cagué de saber risa. quién habrá sido la primera persona en el Ecuador que escuchó NoFX. Claro. ¿Quién habrá sido, no? En este caso, a Juan Pablo le habían dado ese cassette los primos de Pancho Cornejo de Agente, los Holguín. Porque los Holguín, los skaters, Ajá, sí, es que, David claro. y Andrés, los manes iban y venían de la y así. Y los manes, creo que probablemente ellos sean los primeros que le dieron a mis panas de Agente esto del punk. Ajá. No estoy seguro. Del Creo skate que punk sí. específicamente, Entonces, claro. en todo caso, ese cassette, que probablemente haber sido de Pancho o de Mario, de Agente 86, Juan Pablo lo tenía. O era ya loco, en serio, no me acuerdo si era el cassette o era realmente el Punk Hydraulic, el disco, no Sí, recuerdo pudo haber mucho. sido un punkorama, quién Ya, sabe. no, pero si no era el cassette, era un Punk Hydraulic, un De ley. disco, ¿no? Chuta, y Un ese- CD. en esa época el disco verdadero. Entonces, y Juan Pablo me dice, mira, esta nota te la voy a hacer escuchar a ti, loco, porque esto no se puede berrear. así. Ya, Ya, esto lámpara. a los manes lámpara del barrio no le vamos a hacer escuchar, poco a poco, después. Esto es exclusivo, es élite. Entonces, no digo la palabra élite, pero entonces, a ver, ¿qué se va? Y mira, ponte pilas, Moncho. Ramón, no existía Moncho todavía. Bueno, mi apodo es Moncho de antes de nacer por Ramón, por mi papá y todo. Pero que me digan Moncho me decía mi familia, pues. Yo, Claro. Ramón. En la escuela Ramón, en el colegio Ramón, no existía Moncho. Entonces, mira, Ramón, te voy a escuchar esta nota. Y loco, ponte pilas, porque en esta canción canta Courtney Love. Canta Courtney Love. Ajá. ¿Qué? No, yo nirvanero, estás loco. Y me pone play a Lori Myers. Lori Myers. Ajá. Lori Myers. Y yo, ¿qué? Pero espérate, no canta Courtney No, Love. Ya, no por canta, eso yo. pero- aguanta, por un momento dije, aguanta. Pero, no, loco, no creo. pero- Claro, yo lo hubiera creído también. En Lori Myers. Y en esa época, del 94, 95. Y nosotros creímos que era ella por lo menos unos 5 años después, Sí. hasta que en el internet pudiste, no sé, no me acuerdo Claro, qué era, entender. Explorer o Netscape. Yo siempre les digo a ustedes esto de aquí, pero yo pensaba que Punky Brewster era una banda de la Ioni. Toda Claro, la vida claro. yo pensaba esa vaina. Y son esas cosas que pasan por la época, pero que igual son bacanes, porque generan como este misticismo hacia como que lo que estás escuchando y de crear historias alrededor. Y venía un pana con una información, por ejemplo, como un man que me dijo así una vez, oye, loco, ¿tú sabías que David Hawk es gay? Y yo, no, ¿será? No creo. Y ahí ya después llegó al 2003 a ese disco y dije, dale, él es gay. loco". Cuando se puso gótico. Ajá, pero, o sea, es interesante porque igual me encanta esta conexión con los hermanos Holguín, porque también tiene Sí. mucho que ver con el skate que estaba Y pasando acá en eso era, Guayaquil. eso era increíble porque todo estaba conectadísimo y no había internet. Y era puro boca a boca. Ujú. Oye, esos manes ponen los holguín, esos manes patinan durísimo. Sí. ¿Y quiénes son? Eso es literal lo que es, y sí. eres una vaina tarada porque hay gente que no los conoce, pero sí los conocía y te decían, yo lo conozco el Colorado. No conocían, ¿verdad? No, eso no hay. Era solo que se escuchaba Sí, de- ya, o sea, pero los manes sí copiaron algunos cassettes y la música roda. Entonces, Juan Pablo pone play a Lori Myers y Lori, ya estoy tan tarado que no es Lori Myers, sí, Lori Myers. Lori Myers. Entonces, loco, esa huevada sí me voló el mati. Te voló Pero el mati. no recuerdo. Y esa fue la primera vez que escuchaste el turupá, tupá, tupá, tupá. Claro, tupá. pues es que fue la primera vez que escuché el turupá, hardcore Ajá. melódico como sea.
melodía, pues es una velocidad Claro, trashera, increíble. haciendo Lori algo Myers used to live melódico. Y la upstairs. buena encima de puta, porque Sí. alguna razón, no sé por qué me voló. Loco, yo no recuerdo hasta la fecha algo que musicalmente me haya volado la cabeza como esa canción. Como esa canción. O sea, esa weá fue así, así ya casi que me caigo. Loco, ¿qué es esto? Es chistoso. NoFX. No es NoFX. NoFX. No es NoFX, tarado. Es NoFX. 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 Es increíble, eso No. es igual. Así como los pelados hoy en día dicen, Tame Impala, loco, Tame Impala, grupo, así. Pero eso es increíble también. Igual, antes estabas mencionando que el Dookie tal vez no había, y para ti no satisfacía esa energía que tal vez venía de Guns N' Roses y ese peso, y era algo más melódico, que igual te gustó, pero yo justo te iba a decir, después igual pudiste escuchar Rancid, y Claro. pudiste escuchar NoFX, donde tal vez ese peso y esa como velocidad estaba presente. Claro, eso es que es lo bacán, que o sea, yo sí, lo bacán era que el vacío sí lo llenó Green Day, ya que te decía con Nirvana, sí lo llenó, pero no, al ir descubriendo. Pero no fue honrón para llegar a Fue, casa. ajá, así, exacto. sí. Sí, era ganar el partido con las justas. Claro. Así. Pero este sí fue honrón lamparísima con las bases llenas, así. Ujú. No, lamparísima. Y sí fue así. Entonces, pero con las otras bandas, Offspring, Rancid y eso, salían en MTV. Ujú. Y NoFX no salía en MTV. Claro, no salían ellos. Ya después salió por ahí El Seven Years of Fucking Up y después Live la- Alone podía salir 2 veces y había gente, loco, yo me quedé a ver el reprise de Headbangers y dieron Y tú decías, NoFX. no creo. Un pana lo tiene grabado en VH. Loco, y era... En esa época tú tenías que cazar la música, O sea, literal, es que o sea. tú ponías en VH y grababas Headbangers, entonces... ¿Sabes qué? Volvamos a este tema también cultural, porque yo creo que Acá vale la es. pena hablar de esto, ¿ya? Cuando yo era pelado, ¿ya? Ajá. Y especialmente también porque yo creo que yo crecí en su escena, había ese trip de no berrear la banda. Sí, ¿ya? sí, Había sí. ese trip Era durísimo. total, sí. Y ahorita también, pensándolo mientras me cuentas todas estas vainas, de cómo la música se pasaba, como... Era tal vez como algo que era como un tesoro de ciertas personas. total. Obviamente eran otras épocas, ya hoy en día con el internet y cómo es el modelo de negocio tal vez de la industria musical, tú quieres que la gente se entere. Claro. Pero claro, en esa época tú lo cuidabas porque de alguna manera un expedicionario guayaco copió el VHS de un man donde sale la canción en el video de Skate. Entonces se crea como este misticismo. Yo creo que también a veces por eso es que se protegía igual como que un poco eso. Hoy en día ya lo vemos atrás y decimos Claro. como qué ridiculez. Era de que todo el mundo se entere. Pero bueno, a veces también había gente en el colegio que descubría un grupo que te gustaba a ti y el man lo quemaba tanto que ya te dejaba de gustar y por eso que decían no berrees, loco. Claro, exacto, esa era la vaina, no Pero berrear, claro, no. pero es chistoso también porque para mí mi entrada al punk fue también así similar, pero yo escuchaba Blink y a mí mi primo Surrupo, ¿ya? Surrupo coge y me dice, oye, loco, ¿qué estás escuchando? Blink. Me dice, eso es punk, pero eso no es punk de verdad. Claro. Y yo como que, ¿cómo punk de verdad? ¿Qué dice? Yo le digo, Sex Pistols. No, me dice, y pum, y me puso Linoleum también. Yo como que esa fue la primera vez que descubrí que... Y de ahí se te Claro. abre ya la puerta de entrada a un pocotón de bandas, o sea, Claro. a en esa época Millencolin, Sí. o sea, Guttermouth, o sea... Sí, fue así, empezaron a llegar las cosas y también los videos de skate, como dices tú, videos de skate de roller, en cambio yo era roller. Roller, Ya, claro. pero roller agresivo. Bajaba tubos en el sur también y por eso me desloqué el hombro. y toda esa Roller historia. agresivo. Roller aggressive, ¿cómo era? Aggressive inline skater. Qué loco, así le decían en Así, esa época. agro. Estaban intentando marketearlo como fue. Aggressive inline. Los manes intentaban No, y marketearlo así. había los fix y esa nota que era Adum Adum, Sí, Adum la partía, pues. Daniel, el del inmunicipio, Daniel era el papá de todos estos De los peladitos. rollers, claro. Y Daniel tenía 18, 19 años y todos eran menores de edad, 15. Y tú veías en el carrito de Daniel, porque un carro chiquito, llegaban 10 putas con patines y se bajaban y era como una exhibición porque los manes rodaban durísimo. Claro, loco. sí, Y los manes desde la puntilla se iban al sur o se iban hasta por el puerto marítimo, loco, y a hacer su show, loco. Claro, toda una pandilla. Entonces ahí. también era como, oh, pelado, pero no, los manes buen dato, loco. Pero era como que, y los pantalones marca fix, marca de ellos. Puta. Entonces, loco. toda esa época. Y esos videos de roller tenían, el soundtrack era Epitaph. Ajá, Epitaph Records. Entonces acá. era, ¿qué es esta nota? Entonces tú veías al final los créditos. Apunta, loco, o sea. Sí. Y con la suerte de que si ya había internet, te logres bajar un Real Audio. Era una nota que es lo No, peor. 1 hora para bajarte una canción Tenías de 1 que minuto y descifrar 20. en ese jeroglífico de His, Sí.
una vaina que se podía medio escuchar ahí. Eso es increíble. Igual, yo también siempre cuento eso, que yo veía los videos de skate todos pixeleados y hoy en día los suben a YouTube en buena calidad. Yo digo, bro, yo no veía nada. Así. O sea, apenas se ve el skate haciendo flip. Así. Entonces yo me acuerdo cuando la primera vez que cargué en internet la página de Fat Records, boludo. Entonces, qué bestia. Así, entonces, la página de Fat Records y cada banda tenía un MP3, que era, creo que, no sé si completo. Se muera un culo, pues, y te llamaban por teléfono y se caía esa huevada. Claro. Tenías que rogar, así, que no llamen. Nadie conteste. Sí, por favor, desconecta esa nota. Yo a eso sí llegué, al dial-up sí llegué. Ajá. Sí. Y pero, así fue, bro. Y ahí fueron entonces ustedes haciendo su banda. Cuando tú agarras el bajo, ¿dónde está el bajo, por cierto? Acá está. Cuando agarras el bajo... Le bajé. ¿Qué te acuerdas? Se parece al centrifugabas. Saludos a Vino, que por ahí creo que lo vi. Ese de ahí. Aquí está el centrifugabas. Faltan las cuerdas verdes, verdes. Oye, pero ¿cuáles fueron las primeras cosas que te acuerdas que tocabas así, de punk, en bajo? Claro, lo bacán de... Yo cuando ya dije, tengo que ser bajista porque no hay bajista, ¿dónde está el bajo? Fue Lámpara, era el Lámpara, sí. Ya, Rancid sí, ese es el bajo. Sí. Pero en NoFX, ¿dónde está, loco? Claro. Era como que, qué bestia, al ser guitarrista no le paraba bola, loco. Entonces, a ver, ahora, pero sí, me acuerdo de haber dicho, voy a abrir el bajo. Y solamente lo escuché, desde ese momento ya, ahí está el bajo, siempre está. No se ha ido nunca. O sea, canciones de NoFX. O sea, tú aprendiste a tocar bajo tocando NoFX. Claro, y Rancid. Qué increíble. Claro. Esa canción es maldita. Esa es. Qué increíble. O sea, a mí me parece, y tengo también yo suerte de que justo haya pasado todo lo que pasó con ustedes, porque ese también fue mi acceso al punk. ¿Cuándo nace Goe ya? Cuando ya como que sacaba la primera banda. ¿Cómo se llama? No Talent era Goe. No Talent era Goe. Entonces la historia de Goe es que los panas que formaron Goe eran metaleros Iron Maiden. Pero tocaban duro entonces. Como eran uno tocaba un guitarrista que fue después el guitarrista de Rex. Saludos a Kevin Dickens. El doctor, ese man sí tocaba igual, no tan duro como otros metaleros, pero tocaba, hacía sus solos, ¿no? Entonces resulta que estos metaleros, como hay el boom de punk, les empezó a gustar el punk. Porque eso era terrible, pues loco. Eso no es música, eso es basura. Los metaleros específicamente, estoy seguro que decían eso. Entonces era como que si escuchabas eso te discriminaban. Entonces a los manes le daba un poco vergüenza. Y yo también era como, yo sabía que eran metaleros que rayaban. Entonces, ¿qué tiro? Ahora son punqueros. Ahora son punqueros. Es que yo soy surfer. Ya. Poser. Se justificaba porque surfeaban. O sea, estos metaleros como surfeaban o algo, o eran skaters, ahí sí era permitido ser también punkero, o sea, pero eras metalero. Entonces, la banda estaba formada, realmente lo empezaron Kevin Dickens, Esteban Navarro, que fue el primer baterista de Goe, que es el baterista de Agente 86, Esteban, y los hermanos Cuello. Entonces ahí estaba Bertorró y Ricardo. Ricardo era el primer cantante de No Talent. Ya Ricardo, o sea, los hermanos Cuello. Y no había bajo, yo tenía que ser bajista. Claro. Entonces, esas fueron tus primeras experiencias. Sí, entonces yo en el sur había querido hacer una banda con el Indio y con Juan Pablo. ¿Ya? Y ahí esa banda no fue banda, pero nos juntamos una vez a grabar un cover así con grabadora ambiental de 2 minutos y existe ese cassette por algún lado. Qué bacán. Y nos llamamos Mi Chopercita. Buen nombre igual. Había las bicicletas buen Chopper. Buen nombre, bien guayaco también. Y era una bodega que tenía mi abuela y en esa bodega había bicicletas viejas ahí acumuladas y una bicicleta era Mi Chopercita y ya. Entonces, pero Juan Pablo se cambió de caleta. Se fue del sur y ya nos quedamos el Indio y yo nomás en el sur y ahí Juan Pablo estuvo en Agente y yo le dije al Indio, bro, tú tranquilo, que algún rato yo te meto, tranquilo. Tranquilo, ñaño. Espera nomás en la banca que yo te voy a dar chance. Y así fue. Entonces de ahí empezamos a ensayar, empezamos a ensayar covers, puros covers, finales del 97, ya inicios del 98, ya sabíamos más covers y ya había que tocar en fiestas o alguna vaina. Claro. Y no nos llamamos Goe hasta el Intercolegial de Rock. Hasta después. Ahí nos llamamos porque eso y ahí fue habían empezado a componer sus temas y todo. Teníamos solo uno. O sea, ¿Cuál fue el primer tema de Goe? Entonces lo que cae risa de eso es que éramos pelados de colegio y las canciones eran colectivas.
Era creación colectiva, sí, a ver, da tú la idea. Entonces, como Kevin, por ejemplo, Kevin era el más músico, el man hacía... Pobre Eustaquio. O sea, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso que cantaste? No sé. Ya, entonces esa canción estúpida, Pobre Eustaquio, no sabíamos qué letra poner y Kevin abre un cuento, así, del hermanito de, no sé, Kinder, no sé, y decía, la historia del gallo y el toro. Entonces ya hicimos la historia del gallo y el toro bizarra, podrida, y esa fue nuestra primera canción así. ¡Ah, qué risa! Tenemos una canción. Me encanta porque es súper o sea, es descomplicado. Y de así alguna lo manera, hicimos. eso para mí es punk, porque tiene mucho que ver más con la amistad de ustedes y algo que estaba pasando en ese momento antes Claro. de que buscar la gran musicalidad. O sea, Sí. hay algo que mucho dice sobre la energía y sobre cómo se hacen las cosas, que a veces se pueden malinterpretar como... Es como la canción de NoFX, ¿no? 60%. Ya. Es como Total. que el man dice que no tiene que dar 100% porque el man es punkero. Pero hay algo lindo en eso de ahí, porque de alguna manera es real y es la sinergia entre ustedes de abrir un cuento, Sí. cagarse de risa y decir, hagamos esta huevada una canción, pues. Ajá, Y esta eso es la lo que lo hace letra, bacán. la historia del gallo y el toro. Entonces, Gallito. Buen trip. así era, The Cock and the Bull. Entonces ya, pues, loco. Más que obvio. Ay, ay. Y ahí, bueno, Cock and the Bull. Era en inglés, era en inglés. Goe, a la final es para ti, porque hay tantas cosas. ¿Qué significa? Entonces, Goe fue, del intercolegial había que poner nombre. Y loco, eso fue una pelea, esa huevada. No había nombre que les calce. Ya, este nombre, Troncomóvil. Ese me gustaba a mí. Troncomóvil era para mí. Mira, tiene relación también. Entonces, no, que ni se... decías un nombre y el nombre ya al día siguiente, no queremos, así. Entonces se formaron dos bandos. Ya para esa época Ricardo ya se fue de la banda. Estábamos nomás Esteban, Kevin, Berto Roy y yo. Entonces, bando. Esteban y Kevin, Berto Roy y yo. Éramos así dos bandos. Entonces, Berto Roy, ya, ustedes están muy complicados, loco, hagamos un nombre fácil. Tres palabras, una palabra de 3 letras, una vaina así. CIA, FBI. Esa huevada gringa. Goe, pues. Goe. El día siguiente cambiamos. No. Se va esa huevada. Nos vamos a inscribir con eso. Fuimos al centro. Buceteando. En Boyacá y probablemente Ballén, tal vez era la productora de Helmut Jeremías, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un nombre tiro, Estigma Producciones, una vaina así. Ya, por ahí debo tener ahí el recibo de haber pagado, ñaño, Rockerote. de haber pagado para la inscripción, pues loco, porque todos nos inscribíamos y teníamos que vender entradas. Y así era. Te pusieron a camellar a temprana edad. Entonces, claro, que vendíamos entradas y todo. Entonces, donde Helmut registramos Goe, intercolegial de rock. Pero nunca habíamos tocado. Entonces, pucha, la vergüenza. Sabíamos que éramos la peor cosa, pero por lo menos toquemos con otros ponqueros. Por lo menos. Claro. Entonces, yo conocí a mis panas de agente y me acuerdo haber hablado con Juan Pablo. Oh, estos manes querrán hacer. Sí, hacemos ahí. El Chivo pone la batería. Ya, acá. Ya, Kevin pone el... Me encanta ver. Kevin puso una huevada de la mamá, loco, no era... Pero el man tenía una pedalera y que esa huevada salió por el parlante. De alguna Directo, forma claro. salió ahí con un mixer, una huevada así. Por ahí no sé quién más puso guitarras y ahí fue el concierto del Monster of Punk 1. Uh-huh. Y ya cuando ya estábamos faltando la misma semana del Monster of Punk, ¿quién fue? No me acuerdo. Fueron los de agente que nos dicen, oye, hay unos panas nuestros, los de 69 segundos. Los manes quieren tocar. Y yo, ya, de una. Kevin y Esteban, no. ¿Por qué no? Por eso solamente tú ves que había una huevadita que dice así, Monstruos Punk, Goe y agente. No dice 69. No dice 69. Porque los manes eran otro tiro. Los Era manes más eran hardcore. exclusivos, los manes eran más exclusivos. Todos eran así como los manes más Claro, no berrearlo. hay una cierta competencia ahí también entre eso. Y como o sea. no berrearlo, poca gente, no sé. ¿Y quiénes son estos? No, es que en 69 segundos toca el Chivo y toca Mario. Es casi lo misma gente, solo son 2 pelados más. Ujú. Ya, loco, déjalo, los manes hablan, pues, loco, ya, ¿qué pasa? Porque nosotros íbamos a cerrar. ¿Por qué? Claro, íbamos a tocar todo el I Heard They Suck Like, pues, loco. Eso es, y Eustaquio. Claro, ese disco Ya. no FX en vivo. I heard, eso tocaban ustedes a ver Claro, todo. era qué puros arrecho. covers, no effects, I Heard arrecho. They Suck Like. Y ahí fue el concierto. Entonces, ese fue antes del intercolegial para no valer tanta Claro. softball. Ujú. Entonces, ahí fue, loco. Y ahí, como ya nos escribimos, ahí fue Goe.
Entonces Ahí fue Goe, Goe. pero Goe fue Goe, no tenía significado. Ujú. Pero éramos tan malos, loco, pero tan pésimos que la gente nos puteaba en la cara, loco. En la cara, sí. Se paraba de frente los skaters con las patinetas así. Valen verga. Nos tiraban botellas y valíamos verga. Entonces me quedé así, valen verga. Y me acuerdo clarito haber tenido esta visión. Haber regresado del sur al norte. En la buseta que pasaba por donde pasa la Metrovía ahorita, Pedro Carbo y 9 de octubre. Ahí en el semáforo y estar viendo la iglesia de San Francisco. Goe, gran órgano erecto. Bien, golazo. Eso era. Eso es. Y eso ya fue años después, 2000, 2001. Sí. Igual como que hay algo escondido ahí, porque la primera vez que lo escuchas dices Goe, hasta que alguien pregunta y dice, ves, Y entonces ya eso la es gente, punk, bro, así. entonces es chistoso. Sí, sí. Pero, o sea, sí. pero no es un nombre que realmente fue muy pensado. Fue ya como... No, como muchos nombres, loco, que ya solo se te quedan y ya, o sea. Claro, o sea, igual a mí me parece un gran nombre, porque los nombres, o sea, usualmente los nombres que funcionan para mí son esos nombres que son fáciles de decir. Y Goe era claro, súper sí, es fácil de fácil. decir. Y era chistoso porque al principio, cuando empezábamos a salir, las primeras veces que habremos aparecido en un periódico, ahí tú, no sé, pues 2003, 2002, por sea, demoró. Claro, se demoró. Nos ponían siempre mal, a propósito, porque Goe es la policía. Pues. Claro. Entonces ponían Gao, Geo, Gai, o sea, huevadas así. Así unas vainas nada que ver. Claro, no podían, no querían que la gente Gea, malinterprete. Gea, Estoy seguro que no y existían Gao. ese tipo de protocolos. A esa Hasta que época. ya era tan como, ya vencimos, pues lo que vencimos y tenían que poner Claro, Goe. tenía que poner. Y el primer disco, ¿cómo llega? O sea, yo sé que el Pidan Perdón, que por cierto yo creo que es uno de los discos más importantes, o sea, de todo el Ecuador, así. Porque es el Gracias, primer bro. disco de punk que es realmente melódico, o sea, no es tan pesado, o sea, el disco es pesado, Claro. es punk, pero aparte me parece que es un disco especial porque mucho de lo que habla, o sea, la canción de autoestima, ¿cómo se llama? Maldita autoestima. O sea, es una canción que es muy profunda, o sea, muy Claro. profunda porque en esa época donde, digamos, también había... La gente piensa que el punk y todo habla mucho de esta como masculinidad y como que este trip así como que todos somos malos, somos un desastre. Pero esa canción hablaba mucho sobre sentirte desvalorizado por dentro. Claro, sí. Y en un ritmo que te hacía. Entonces, eso fue una de las primeras experiencias porque esa canción me hacía pensar cuando era pelado. Bacán, Date bro. cuenta, Claro. vales mucho. Date Bacán, mi bro. cuenta, eres único. Esas cosas para Claro. mí resaltan y por eso el disco también es muy especial. O sea, Sí. es diferente a un disco de punk así, como que solo sea la puta de tu madre que la voy a como que... Claro, había esta parte de feeling, ¿no? ¿Te has escuchado Autoestima en versión emo? Recién grabada del señor Recién Hyde. grabada. Ah, quiero Bueno, escuchar. ya hace algún tiempo, hace algunas semanas. Ese disco, ¿cómo lo grabaron? ¿Cuál fue el trip así con ese El disco? Pidan Perdón, loco, es bacán. Sí, mira, esas canciones realmente las vinimos acumulando del 98 al 2000. Ujú. Y las grabamos en el 2000, o sea, por el marzo, abril del 2000. Y era porque continuamos siendo una banda muy mala, loco. Éramos los peores de la UP. Los peores. Y habían panas que sí nos lo decían y otros panas simplemente Claro, o sea, que nos, no era. nos barajaban, no nos invitaban a los shows. De repente, de toda esta ñañería, oye, ¿por qué no nos metieron? Oye, entonces, ya ensayaron esos manes, por lo menos. Ah, chucha. Por eso se llama Pidan Esos Perdón. encames guayacos de Porque de escena. se llama Pidan Perdón porque nos empezaron a barajar en secreto y pide perdón, puta, ten tu demo en la aquí cara, está pues, tu chucha tu madre. disco. Y sale ahí un man ahí con un cuchillo. Ay, no sabía yo que se llamaba por eso. Se rayó. Qué increíble. Y la portada es de una vaina como que Pearl Harbor invadiendo. Entonces, por eso es como que la parece súper racista esa nota, pero dándole la vuelta. Era así como que un japonés, por decirlo de alguna manera, como persiguiendo a una mujer norteamericana. El colmo de racista. Pero claro, Berto Rol le hizo una maroma de diseño del 2000 para que no se vea japonés y se parecía a un Claro, que choro. parezca otra una- cosa. Ajá. Pero igual es denso. Entonces, Tampoco pero lo sabía. para nosotros era así como que, ay, puta, pidan perdón. Y cae de risa porque era como que, no, estos manes no ensayan, ni sé qué. Y de repente, ¡blum! Un cassette, así. No había, ya están grabando. Nada, No boom. existía eso. Simplemente Sorpresa. no había dónde publicar, pues loco, si las fotos eran físicas. Entonces, nadie sabía que estamos grabando. De repente estos manes van a tocar en el concierto de Secabán y van a lanzar un cassette. Van a lanzar el cassette.
¿Ves? Sí, puta, la gente y pegó, o sea, pegó en lo Sí. que puede pegar la escena rockera. No, pegó durísimo. O la escena punkera. Pegó durísimo. Millón de gente escuchaba eso. O sea, yo tenía el CD quemado, o sea, full. O sea, como que yo me acuerdo que ese disco se daba mucho la vuelta y también porque aparte, o sea, sé que muchas canciones de ese disco no exactamente las escribiste tú, pero, Claro, ajá. pero como que, o sea, tenía también el toque romántico. O sea, otra como ella también es un tema. Claro. Entonces pegaba más duro porque no era... O sea, 69 tenía un sonido mucho más fuerte. En cambio, Ah, las peladas más más farándulas, hardcore, claro. las peladas más farándulas escuchaban Goe, loco. O sea, sí escuchaban, o sea. Claro, el gancho. Sí, era bacán. Y era un disco que era muy melódico, más como el Dookie, Ujú, antes claro. como un disco de NoFX. Y sí, y siempre nos gustó el ska de alguna manera. Ujú. Al menos yo quería que la banda suene como Suicide Machines al principio. Ujú. Entonces, pero ya las influencias se fueron cruzando y bacán. Entonces fue algo así, fue como éramos tan malos, loco, ya era un momento como definitorio. Me acuerdo de Esteban, ¿saben qué? Esta vaina no puede ser así, loco. Esteban fue el que dijo así, si esta banda va a continuar, tenemos que grabar. ¿Cómo, pues, loco? ¿Cómo vamos a grabar si no sabíamos? Hay que grabar, loco. Tenemos un mes, dos semanas, no sé, para ensayar a full y grabamos. Ya hablé en ¿cómo se llama? Paradox, que en esa época era en las Riberas. Bueno, ya hablé en Paradox, que sí, es así, hay que irlo a ver, el man, ese puta del sonido, hay que irlo a ver bien Miraflores, vamos a verlo, y ya, y así. Y el man había hablado, loco. Y era como que, tómalo, déjalo, si no, me voy y se acabó esta guay. Y loco, y fue, ¿ves, hijo de puta? Porque en esa época, por ejemplo, Berto surfeaba mucho. Entonces los fines de semana el man era playa. Claro. Y, Nadie le y el quitaba indio su se trip. hizo surfer con Humberto Ro. Entonces Para no ahí grabar. hicimos otro gajo, Esteban y yo. Ajá. Grabemos, brother. Ujú. Si estos hueputas no acolitan, ya veremos. Le digo a mi ñaño, porque ojo, el ñaño de Esteban es metalero y toca muy bacán. En el colegio le decían Jimi Hendrix, loco. Qué loco. Y el man, Y así con ese team entonces, grabaste. Así. el man, entonces, pero no, ya los muchachos ya con ese ultimátum, Ujú. al menos Berto Ro sí lo logró y el indio siempre en sus problemas. Casi se muere ese man, loco. Tuvo un choque en la camioneta que tenía. Pero aún así fue a grabar los coros así, loco. Estaba así hecho sí, verga. alguien me dijo Y el eso. man así, y decía, escuchas bien. Así, Alguien me escuchas dijo una eso, shish, sí. una vaina que hace shish. Y es porque el man está medio ahí abollado, es chimuelo, loco. Está así, no te cuentas. No sabía que el chino estaba bollado. Alguien me había contado, pero me había olvidado. Ahorita me acordé. Lo logró así, loco. No, ese disco es Y maravilloso. fue bacán porque eso que digo, que pegó. O sea, y nosotros ese mismo año fuimos a Quito por primera vez. Y los pelados cantaban las canciones, loco. Claro, llegó hasta allá, O imagínate. sea, se había berreado. Sí. Los pelados cantaban las canciones de feeling. O sea, Y en ese momento que ustedes sentían tal vez que Lo- se había como berreado su música, si ustedes tal No, vez al cambiaron revés. ese concepto. ¿Decían Ah. bacán o decían, o sea, como no, que- lo máximo, pues. lo ¿Y máximo. qué te imaginas que en Quito, que también es mítico cuando no Claro. conoces? Así, bueno, cada vez, yo ya no voy a Quito no sé cuánto tiempo a tocar y siempre hay un nuevo mito de Quito. Claro. Y supongo que al ser de Quito, de Guayaquil, la misma vaina. Sí, sí, Entonces- se percibe lejos y también si has estado en una burbuja guayaquileña toda tu vida, eso es otro como que Claro, entonces otro mundo. en ese entonces estar ahí y ver a los pelados quiteños cantando, loco, que fue brutal. Increíble. Fue brutal. O sea, como, sí, lo logramos y le gustan afuera de la ciudad. Y de ahí antes de eso nos habían invitado a Quevedo, Locazo, o sea, eso nos abrió full puertas el cassette. Sí. loco. Y en ese disco yo creo que está también una de sus canciones más icónicas, o sea, la 38, A ver. que es de tu promoción de colegio, que Ajá. también es algo, nuevamente, como digo, yo me identifico mucho porque soy javeriano. O sea, yo tengo tatuado el nombre de mi promoción, 46, en la cabeza. claro. O sea, es como que un número que no se me va. Entonces, la idea también de ver y como que esa canción representa muchísimo lo que estaba pasando en la escena. O sea, esa canción para mí como que simboliza un poco cuando se solidifica ya, como que y empiezan también a... O sea, como dicen en el documental, ¿no? Que para todo esto, si no han visto el hermoso documental también del que vamos a hablar en un rato, Espíritu del 98, ahí se explica mucho sobre cómo los conciertos fueron mejorando, empezaron a comprar sí. más equipos. Entonces, para mí Claro, esa voy a canción... dejar esto, sorry. Sí, déjalo nomás. Para mí esa canción como representa un poco ese como profesionalismo hacia el punk local guayaco, ¿no? Skate punk. Y bueno, obviamente ya es conocido también un poco cómo ustedes fueron avanzando y todo lo que pasó con la escena, porque el punk es algo muy poderoso porque mantiene un sentido comunitario muy duro, o sea, al igual como Lucho decía en su episodio, o sea, creo que habían 350 metaleros Claro. en Guayaquil y todos iban a todos los conciertos y con los punkeros era lo mismo, o sea, Claro, era como sí. toda esta escena. Como que lo brutal es que se haya duplicado ese número. Sí, y iba creciendo y creciendo. Ajá, O sea, porque- quiero saltar ahora al segundo álbum Ujú. de Goe, a los 7 añitos. O sea, porque ese es el Claro. trayecto donde estaba
boom, o sea, ese como sí que... fue ya un álbum más largo y todo. Entonces, te había mencionado que Esteban nos dio ese ultimátum y parte de ese ultimátum era, claro, solo pocas canciones, pocas, 9, pero esas, entonces Me hablas que cansaron. se quedaron ahí unas 10 probablemente que no grabamos. Entonces, con el 7 añitos queríamos hacer todas las que no, hasta ese momento no las habíamos grabado. No las habían grabado. O sea, mételas todas, mételas. Aún así quedaron fuera algunas, pero tratamos de meter todas las que podíamos. Sí. Pero eso sí ya fue mucho más trabajado como banda. O sea, yo creo que ese fue... Yo diría, si me permites como que decirlo, que ese disco es como el principio de una alineación de Goe un poco más como que cimentada. Exacto. O sea, sí. como que se sentía justo también que habían ido, o sea, sonaba, yo igual amo el Pidan Perdón, pero el Pidan Perdón no es que suena espectacular. Ya, o sea, por eso lo hicimos en pero vivo el año igual pasado. eso es lo que lo hacía poderoso, que las canciones como que eran buenas, que no te importaba, pero este disco yo sentí que fue como que un paso de ustedes más también hacia buscar ese sonido un poco más como compacto. Claro. Y el sonido de sus ídolos también, de las bandas de punk Sí. y todo, o sea, el skate punk especialmente. Claro, ya había un poquito más como de noción, pero a pesar de estar perdidos totalmente, sin usar metrónomo, todo eso, lo que sí había era un trabajo de ensayo como banda completa. Bastante. Ya, o sea, todos como músicos en ese momento estábamos preparados. ¿Ya? Y ahí, en cambio, la dificultad fue Fediscos. Porque lo grabaron ahí, Pero claro. fue lo lindo y la dificultad, porque hermoso estar en Fediscos 2 meses de estar ahí casi todos los días, porque en esa época todavía estábamos en la universidad y teníamos que ir, ponte, 11 de la noche. O sea, saliendo de clases o algo así, y a sesiones de 3, 4 de la mañana. Qué loco. O si las clases eran antes o algo, había chance en el día de 8 a 10, 11 y regresar en la madrugada. Cansadazo, Entonces loco. nosotros nos mamamos Fediscos así en unos horarios porque el pana que camellaba, Carlos Cedeño, el que camellaba, que era el sonidista de planta, eran los horarios que él mantenía después de desocuparse. Claro. Ahí como que apoyando, ¿no? Claro, Puedes venir, pero hasta entonces, ahora donde no hay fue nadie. lo caso. Entonces, por ejemplo, en esa época Fediscos estaba, no te puedo decir abandonado porque funcionaba, pero era, digamos... Claro, todavía no había habido el resurgimiento que tuvo después. Fue mucho antes de cuando ya Panchito lo agarró y hizo lo máximo, todo lo que hizo ahí. Pero eso nos hizo una convivencia, loco, como banda. Que por ahí hay unos videitos, ¿no? que son caras, o sea, y era tan así que Fediscos tenía una computadora así viejita, una Mac, pero no sé, de los 80, que, uy, se calentó esa hueva, Sí, sí. 1 hora de break. Lo mismo decía Chalela, lo mismo Uy, decía se Chalela. calentó esa hueva. Entonces era así y se perdió mucho tiempo. O sea, yo creo que eso en pocas semanas hubiera estado listo esos 7 añitos si no hubiera habido todas estas trabas. Porque la banda estaba súper ahí, Tight, compacta. sí. O sea, como banda ese fue el mejor momento, sin duda. O sea, Sí. era una ñañería increíble. O sea, Sí, era el mejor musicalmente, momento. o sea, también es un disco que sigue construyendo de lo anterior, pero también empieza también a entrar como este otro peso también un poco más, un piti así de lo social y de todo, como que sea un piti, o sea, como que hay unos comienzos, porque Claro. ahí ya vamos a hablar del tercer disco, que Sí. como que obviamente ya se fueron full como que a eso, pero ese momento, y en la portada, ¿a quién le están poniendo la cara en la torta? Claro, eso fue buscar el nombre del disco, también era como que en el camino, ¿qué será? ¿Cómo se llama? Y si le ponemos, todo el mundo saca los 10 años. Los 10 años, los 10 años. No, pues estos son los 7 Los 7 añitos añitos. nomás. No son 10 años, son 7 añitos. Claro. Ya, entonces hagamos una fiesta. Y la anécdota ahí es que el pana, convocamos, pues, ¿qué pana puede ser como que una cara chistosa? Entonces había un pana que iba a los conciertos que nos apoyaba así. Y saludos JL. JL es el apodo del man. Pero no me acuerdo quién fue el que estaba encargado de decirle a JL cuál era la nota de la foto. Entonces el pana que tenía que llamarlo, más pana que él, yo no fui, porque no estoy mintiendo. Yo no fui el que habló con él. Pero el que habló con él no le especificó la vaina, loco. Entonces JL pensó que era la foto. Entonces cuando, ¿cómo que me meten a mí la cara en la torta? ¿Cómo? Oye, ¿en serio? Sí. Entonces fueron unas... Loco, esa foto la hizo Enrico. Y Enrico porque Suri sale ahí. Entonces, loco, el man a la ¿qué será? A la 15 veces que le metió en la cara, ya estaba emputado. Emputado, loco. A mí nadie me dijo esta huevada, loco. Ya. El man fue a joder. Quedó, brother. Regresó Ya, sucio. gracias. Entonces, cuando de repente ya quedó la foto, sí, y JL...
Se veía ahí. Se fue. ¿Y cuál es la huevada? Que JL tenía una camiseta de NoFX, que se le había prestado a los Portaluppi porque la camiseta era azul y la huevada. Y chao, camiseta de NoFX, se le pateó la camiseta de War on Errorism al Castor. JL apareció como unos 5 años después. Tal fue el trauma. Chucha, nunca me dijeron, pues no, tranqui, JL, disculpa, no sabía. Hasta el día de hoy se acuerda. Entonces, sí. claro, Oye, JL. loco, no vas a estar viendo con notas de tortas por aquí. Claro, entonces el pana fue el de la careta. Sí, ese disco a mí yo recuerdo también cuando salió ese disco y como que recuerdo haber también dicho como que arrecho que como que sigan haciendo música y que se siga como que la escena punkera, que yo ya estaba creo que en ese momento empezando yo tal vez a tocar un poco más. Pero me acuerdo decir, bien, brother, o sea, como que... Porque no es fácil mantener una banda viva. No es. O sea, es muy difícil con todo lo complejo. Eso ya es un logro, o sea, tocar con tus bros, o sea, y mientras se va creciendo las cosas se van complicando. Inclusive también, como estoy seguro que así lo de la Unión Punk también se fue complicando un poco más también por el hecho de que llegó a un punto de ser tan grande que también era jodido de sostener. Claro. O sea, y después ya como que... No sé, pues ahí también obviamente, nuevamente, por favor, el documental, tienen que verlo. Y ahora me quiero saltar ahora al tercer disco. Yo quiero preguntarte porque para mí el tercer disco de Goe de alguna forma es el que tiene más tu voz y tal vez tú como que tu visión. Creo que como que cuando tú decides que tal vez llevarlo la música un poco a un lado más político. Sí, nosotros habíamos venido desde el comienzo, como te decía, lo hacíamos esto de juntarnos a chacharear y salía. De ahí vino la siguiente fase, que fue Esteban. Digamos que el Pidan Perdón es mitad y mitad. Mitad canciones de Esteban, mitad canciones mías. Ya ahí cuando empezó así, cada uno presentaba las canciones. O sea, que este es el ensayo, mira, tengo estas, plim, plim. Y era cagarse porque al principio como que, tengo 5, ya dale 3 nomás hoy día, ya. A ver, mándala, una tras otra y los manes, no me gusta. No, está fea. No, así, o sea, esa clasificó. Y esas decidíamos ensayarlas, como que a meterlas en el repertorio. Ya empezar a trabajarlas. Entonces ya pasamos de esa creación colectiva a esto ya más íntimo, Bertorro un poquito menos en esa época, pero Esteban así. Entonces ya cuando salió Esteban, ya solo quedamos Bertorro y yo. Entonces, igual así Bertorro, el man es mucho más musical, como instrumental, o sea, yo parto de la melodía por popero, o sea, por haber mi influencia pop. Claro. El man metalero, escucha mucha música clásica, entonces él hace, la estructura que él hace por lo general parte a veces de un solo. Mucho de esto, o sea, como que tonos así disonantes. Sí, pero él puede, o sea, hay canciones de él que parten de un solo. El solo, claro, el solo entonces yo arréglatelas ahí, métele una letra a ver cómo hay un coro. Entonces era así. Entonces yo en cambio como con estas más estructuras más básicas, digamos, lo empecé a hacer así. Y empezó esto de que ya, digamos, ya estando en la U y todo, ya teniendo ya otros intereses, loco, ya leyendo más prensa, viendo noticias. También volverte un adulto en Ecuador, o sea. Sí, y saliendo también un poco de la burbuja adolescente, que eres peladito y no sabes mucho del mundo, ya empiezas a coger más calle, a ver otras notas, y eso ya me fue abriendo la cabeza y ya me puse así. Pero digamos que sí tuvimos una participación un poquito ya más política, por decirlo de alguna forma, cuando conocimos a unos panas argentinos de un movimiento humanista. No sé si existe todavía, pero era el movimiento humanista Unidos. Los argentinos se enteraron del movimiento acá, y ellos vinieron acá para darle a esto un enfoque social. Y eso fue muy bacán. Qué bacán. Eso fue una de las etapas más bacanas. Eso. Es algo que eso fue digamos, un bloque del documental que no pude meter porque no tenía mucha imagen. Claro, y hubiera sido muy largo también. O sea, era un relato que no pude entrar ahí, pero con ellos pudimos hacer bibliotecas comunitarias. Entonces empezamos a implementar esto en los conciertos de que recogíamos libros. Entonces si la entrada costaba 5 latas, si llevabas un libro costaba 4 latas o 3 latas. O si costaba así 3 latas, te costaba una lata. Así, y recogí, y de repente, un concierto, ves, sacos de libros. Entonces esos libros fueron a 5 bibliotecas comunitarias. Fueron 2 a Flor de Bastión, un Naranjito, en Manaví, no me acuerdo exactamente dónde, 2 comunidades. Entonces fue una etapa muy bacán. Sí, tal vez también, o sea, que ellos hayan venido acá te enseñó también el poder de que aparte que obviamente un concierto y toda esta unión comunitaria es del hijo de puta para la chacotada, también te enseñó de alguna forma de que
podía crear tal vez ser un espacio también donde había un crecimiento social también de una forma más directa. O sea, de hecho, Ian MacKaye, o sea, Claro. el man de Fugazi, él habla mucho sobre eso y sobre cómo ser skater le permitió y le dio a él una visión comunitaria de las cosas buenas que podían salir de la música. Sí, o sea, son cosas que, digamos, nos da un pequeño empujón para lograr fines sociales, digamos, proactivos. Y fue bacán porque los panas argentinos, digamos, fue una comunidad que ya lo que ellos lograron hacer se conoció allá y se replicó. O sea, y es loco porque ellos no lo habían hecho allá. O sea, aquí vinieron como un proyecto piloto que funcionó de lo tan bien que iban los conciertos. Entonces, esa es la parte. Claro, ya ese era es el un momento aspecto de la UP perfecto que ellos. poquitos conocen ya. Que más allá de esos pelados lamparosos, noveleros. O sea, No, claro, sí, una acción. Y es lo que yo creo que, claro, o sea, tiene valor, la cultura tiene ese potencial, o sea, y es lo que a veces no vemos en este país porque nunca se le ha dado una apertura a que tales movimientos sociales se generen a través del arte y la cultura. Entonces, me parece súper bacán lo que me cuentas. Y sí, entonces realmente hubo, digamos que un pequeño grupo de los que éramos UP o digamos una parte de los que hacíamos los conciertos de la UP, tuvimos una especie de activismo, loco. O sea, estábamos en marchas y notas, sin partidismo, que eso es lo bacán. Porque no es que éramos con tal o cual, no, era que por los jubilados, ¿quién estos rockeros? No, de derechos humanos. Que ni sé qué, o sea, así. cosas así, ¿no? Entonces, marchas así y que la educación, que esto, ¿no? Ya después hubo digamos, una tendencia por cuestiones políticas ya del momento, inicios de los 2000 y todo esto, pero también se apagó. Se apagó esto porque, como todo pasa, o sea, los coordinadores locales de este movimiento no pudieron continuar, o sea, por problemas personales de cada quien, o sea, no pudieron continuar. Entonces, coincidió con que la gente empezó, ya no iba a los conciertos. El declive. Ajá. Entonces, Como todito se disipó ahí, ¿no? Yo siento que, claro, ese tercer disco fue como que o sea, el último momento donde el punk, o sea, ya estaban entrando otras cosas, ¿no? Otras generaciones, pero igual fue como un esfuerzo fuerte y de hecho diferente. Eso también fue algo que yo me acuerdo que en la época me llamó la atención. Especialmente también creo que una de las canciones más icónicas de Goe es Abatidos de Concreto. Sí. Y no solo eso, sino también el video. El video Claro. es como algo muy, para mí, o sea, muñeco torta, para siempre ahí, o sea... Y Lucho, o sea, mira, y eso, o sea, ahí Lucho que actúa también, También Lucho. Lucho o sea, Rueda, puta Luchito, que actuó ahí porque él tenía esta nota de actor. Él tiene esto. Él quería. Sí, puta, sí, ese man en cámara de una. Y hacía el programa con Machalo, nuestro bro Machalo, puta, Mario Coronado. Sí, Mario Coronado. Machalo trabajaban en El Alternador, el programa de TV de Lucho. Sí. Entonces Machalo hizo la idea de todo el video, todo es de él. Él dirigió la idea de él. Entonces la producción, claro, le hicimos ahí la banda, pero hubo este equipo, más allá de la canción y todo. Sí, se ve una producción maldita. Entonces, o sea, increíble. Fue una época así bien bacán. ¿Y muñeco de torta cómo lo eligen? Muñeco, es que no me acuerdo cómo fue el proceso, loco, pero era el man así. Tiene que ser ese man la el personaje es característica perfecto, física, sí. la característica de muñequiño. Y ese video para mí también, ahora hace poco me regalaron pues un vinilo, el vinilo donde sale la canción. En el Sin Fronteras ni Bandera 3. Ajá, sí, ajá. De Chibolo. De Chibolo. Y claro, escuché y yo dije, qué bacán tener esta canción en vinilo. O sea, y es una canción que tiene un rifote y también yo siento que se da la vuelta a ese ciclo, ¿no? Donde tú tal vez querías que la banda también te permita a ti sacar estas ideas que tal vez vienen, o sea, no solo ideas como que en letras y todo, sino también en sonido. O sea, es el disco más pesado de Goe. Sí. De todos. Claro, sí, es el más producción tiene también. El pana con el que trabajamos casi 5 años. Es un pana que, Alejandro Sánchez, muchas gracias al pana. Ya creo que ya no tiene un estudio, pero ahí también grabó Acabo un Día, su primer disco. Claro, ese sonido pesado. Grabó claro. Río de Odio. Ajá. Ya, entonces el man, sí, y el man le gustaba el metalcore, si no me equivoco. Entonces ahí tú tuviste chance. Pues, el brother mismo nos dale, aquí ponle este ampli, reamplifique, es el primer reamp que hicimos, o sea, todo esto así. El man le metió producción, Iñeque, el proceso, tanto por el estudio, tanto por nosotros, se prolongó mucho, que eso es otra cosa súper jodida, pero se logró. Es un poco triste cuando las cosas se dan muy, muy prolongadamente y pierdes una época.
Sí. Ya, si Sí. eso se hubiera dado 2 años antes hubiera sido otro recibimiento, Es que a yo creo pesar que de que sí, fue sí. brutal, a pesar de que el recibimiento fue No, brutal. fue bueno, pero sí sé a qué te refieres Ujú. especialmente como músico, porque esos son tal vez las adversidades que a veces Ujú. nosotros no tenemos por no ser tan profesionales, no tener como que un ejemplo de que un disco se puede hacer en un año, ¿se entiendes? Y se mezcla, Ajá. saca, pero nosotros como también como músicos tenemos que no solo, ¿cómo se llama? Hacer malabares con nuestra vida de músicos, sino también con nuestra vida Claro. personal, con nuestra vida profesional, la familia. Entonces a veces yo siento que Guayaquil se demora sacando discos, pero porque siempre Claro. estamos ocupados, loco. O sea, Ajá, es es cuando nuestro se puede. ritmo, o sea, después de todo somos... Y eran otros tiempos también, o sea, hoy en día yo creo que un pelado con una laptop termina un disco loco en una semana y el man Claro. hace una huevada que suena increíble, o sea. Claro. Entonces, claro, es otro mundo. De ahí yo creo que justo ahí fue que ya hubo como o sea, diría que ya el movimiento ponquero de la UP empezó a estar Ujú. desapercibido Ajá. por estos otros como que nuevos movimientos que pasaron, pero yo siento que igual es medio perfecto eso, porque a veces las cosas se extrañan cuando se van. Sí. Y creo que también justo por todo, o sea, empezar a trabajar en el documental. ¿Cuándo pasó eso? O sea, yo siento que ese es como yo veo el ciclo, ¿no? Porque Ujú. ese documental también tuvo una repercusión muy importante porque nos mostró a todos, y yo siempre lo digo, para mí como que los que nos enseñaron a nosotros a hacer conciertos y a hacer escenas fueron ustedes. Ustedes eran el prototipo de eso. O sea, como que de ahí nosotros solo seguimos y ahí otros fueron mejorando, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso no se sabía mucho, o sea, como que... Y eso también es un documental que yo creo que inspira porque te enseña que en verdad para empezar un movimiento lo único que necesitas es estar con tus panas, que te Ujú. guste la música y aguantarse unos 5 años que tocas horrible para ya Claro. después tocar bien. Claro. Sí, ahorita creo que la ventaja es que tienes más herramientas y que te pueden dar un indicador de que no vas por buen camino. Claro, Antes sí. no había. Entonces, Todo es más cuantificable, ajá, tal entonces, vez. esto está desafinado, ya, Ajá. ya también hay más escuelas de producción, más lugares Claro, donde antes no entonces había, antes sí. no había, entonces por suerte hay eso, pero definitivamente es esto yo creo que es esto de hacer una comunidad Ujú. pequeñita, que no tiene que ser, claro, es complicado en esta época de redes, así que todo se percibe virtual, pero para que exista algo o ocurra algo en vivo, con una comunidad pequeñita se puede ir dando, entonces, Ujú. y no sabes hasta dónde puede crecer eso. Sí. Eso creo yo que si a nosotros tuvimos la suerte de vivir lo que vivimos, quizás algún momento, quizás no se replique a esa magnitud, pero algo se puede dar, digamos, siguiendo esto de juntarse, tener una Sí. constancia y eso. Son tandas, y como te digo, o sea, Ajá. son tandas culturales y de movimientos que van sucediendo, pero que de alguna manera le enseñan cosas a los que vienen después. O sea, rompieron full paredes para nosotros, o sea, full como que obstáculos que ustedes tuvieron que topar primero con eso para yo no toparme, pues lo que Claro. entiendes. O sea, y eso es lo que es chévere. Y toda esa energía y todo ese también... todo como que esta especie de nostalgia y de también curva de aprendizaje de la Unión Punk se termina para mí y se revive en el documental y que para mí de ese documental salen un pocotón de cosas bellas. O sea, para mí también ese cuarto disco, para mí ustedes lo hicieron porque también estaban como que con ese feeling, lamparota de volver a hacerlo tal vez, o sea, Claro. y de regresar al principio. O sea, pero no sé, tú ahora viendo atrás, ¿cómo crees que el documental afectó sus vidas a todos ustedes? El documental es también un ejemplo de esto de que se pierde, o sea, se demora tanto que se pierde el momento. Ujú. ¿Ya? Y el documental se me demoró 10 años, loco. Entonces sí Hijo fue de puta. más complicado que lo dije. Claro, que... ¿No? Pero las cosas se fueron dando, salió en el momento, digamos, que en la historia de la Unión Punk debía salir. Ujú. Pero Sí. no en el momento en que hubiera sido ideal para el contexto de la ciudad, por decirlo. Ujú. Quizás si el documental hubiera salido, o sea, mira, yo tuve la idea de hacerlo desde el 2008, porque ahí fue cuando ya como productora ya cerramos las puertas, 2009 realmente, porque ya la pérdida de billete era tan grande para que entonces desde ahí se me quedó la idea de documentar lo que vivimos, porque fue tan bacán que debía quedar un recuerdo de esa época, porque si no se moría como muchas cosas desaparecen en la ciudad. Entonces, imagínate, pasó todo esto y coincidió que también con Goel le quisimos meter como más a la banda. Entonces, esto siempre fue quedando para un segundo plano. Ujú. Y ya se cambió todo. O sea, por eso mismo es la decisión ya ahí como, digamos, como realizador audiovisual. ¿Hasta dónde cuento la historia? Ujú. La historia paró hasta el 2009, ¿no?
Imagínate, empezó ahora por ahí 2010, 2011 que empecé a entrevistas y lanzarlo en el 2018. Era como cada vez más jodido poderlo actualizar. Sí, me imagino. Todo cambiaba, todo. Entonces... Me imagino, pero igual lo hicieron perfecto. O sea, yo sé que tal vez para ti tiene que haber sido un trabajote, un camillote, pero para mí salió en el momento perfecto. Porque de alguna forma nuevas generaciones y todos esos pelados que ya estaban escuchando bandas como La Máquina o Da Pound, nunca se habían enterado de que en Guayaquil había un movimiento punkero. Sí. O sea, porque no lo pudieron vivir como yo, pues. Y salió a los 20 años de la UP, locazo. Imagínate. Sí, fue perfecto. Sin o sea, pensarlo. por eso digo, o sea, como que creo que ese documental fue para mí un nuevo comienzo. Después tuvieron el evento de los, no me acuerdo cuántos años, 20 años era, de la Unión Punk. El primer evento que fue un golazo también. En los 25. Sí, los 25. El año pasado. Todo eso para mí también un poco nace de eso, porque la gente recuerda, la gente tiene gratitud con lo que ustedes crearon y la gente quiere volver a vivirlo, pues loco. Entonces como que siento que fue de alguna manera su historia como movimiento es muy linda porque todavía no se ha terminado. Claro. Por eso tienen que sacar más discos y este señor acaba de sacar ahorita un por EP eso también. Final es una pregunta. ¿Final? Ajá. Sí, ajá. Pero sí, loco, la verdad es que ha sido un gusto. A mí me encanta. Algún día espero también poder tener a todos los personajes de la UP acá. Pero muchas gracias por sentarte a conversar. No, hermano, gracias a ti. Y agradecerte, loco. Gracias por tu música, gracias por todo lo que has hecho. Gracias. Y ya, pues. Bueno, pilas ahí. Esto ha sido otro episodio del V Podcast. Nos vemos la próxima. Gustazo.